Hola hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Nos encontramos en la lectura correspondiente al día número 54. En esta lectura, hermanos, vamos a estar leyendo números 27, 28 y 29, estos tres capítulos. Así que es una bendición, hermanos, ya nos encontrarnos en este día. Roguemos al Señor que sea obrando en nosotros, ¿sí? Ahí donde usted está, prepare su Biblia, hermanos, mientras está escuchando, vaya, si la lee del teléfono, aprenda su aplicación. Si tiene su Biblia, hermanos, vaya a la Biblia. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor, amén. Leemos, hermanos, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien gobierna nuestras vidas. Números capítulo 27. Escrito está, hermano. Entonces, las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galac, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, se acercaron. Y estos eran los nombres de sus hijas: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación, a la entrada de la tienda de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor, en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre entre su familia? Solo porque no tuvo hijo. Dennos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su caso ante el Señor. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: Perdón, hermanos, las hijas de Zelofehad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ella la herencia de su padre. Además dirás a los israelitas: si un hombre muere y no tiene hijo, ustedes pasarán su herencia a su hija. Si no tiene hija, entonces darán su herencia a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entonces darás su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces darán su herencia al pariente más cercano en su familia, y él la poseerá. Y será norma de derecho para los israelitas, tal como el Señor ordenó a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés: Sube a este monte, a Abarim, y mira la tierra que yo he dado a los israelitas. Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano Aarón. Porque cuando ustedes se rebelaron contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, debieron santificarme en las aguas ante sus ojos. Estas son las aguas de Meriba, de Cádiz en el desierto de Sin. Entonces Moisés respondió al Señor: Ponga el Señor Dios de los ejércitos, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e imparte la autoridad a la vista de ellos. Pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los israelitas. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien consultará por él por medio del juicio de Urim, delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán él y todos los israelitas con él, es decir, toda la congregación. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Capítulo 28. Después el Señor dijo a Moisés:
Ordena a los israelitas y diles: tendrán cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofrecerán al Señor: 2 corderos de un año sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y como ofrenda de cereal 2.2 litros de harina mezclada con 1 litro de aceite batido. Es un holocausto continuo. Es un holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor, y su libación será de la cuarta parte de un hin, es decir, 1 litro, por cada cordero. En el lugar santo derramarás una libación de bebida fermentada al Señor. El segundo cordero lo ofrecerás al atardecer como la ofrenda de cereal de la mañana, y como su libación lo ofrecerás ofrenda encendida, aroma agradable al Señor. El día de reposo ofrecerás 2 corderos de un año sin defecto y 4.4 litros de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, y su libación. El holocausto de cada día de reposo será, además del holocausto continuo y de su libación, también al principio de cada mes. Ustedes presentarán un holocausto al Señor: 2 novillos y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, como ofrenda de cereal. 6.6 litros de flor de harina mezclada con aceite por cada novillo, y 2 décimas de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por el carnero. Como ofrenda de cereal, 2.2 litros de flor de harina mezclada con aceite por cada cordero. Como holocausto de aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Sus libaciones serán de medio hin de vino por novillo, la tercera parte de un hin por el carnero y la cuarta parte de un hin por cordero. Este holocausto de cada mes por los meses del año, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado del Señor, se ofrecerá como su libación. Además del holocausto continuo, el mes primero, el día 14 del mes, será la Pascua del Señor, y el día 15 de este mes habrá fiesta. Por 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día habrá santa convocación, no harán trabajo servil. Presentarán una ofrenda encendida, holocausto al Señor: 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto, y como su ofrenda de cereal prepararán flor de harina mezclada con aceite, 6.6 litros por novillo y 4.4 litros por el carnero. Prepararán 2.2 litros por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por ustedes. Estos los prepararán además del holocausto de la mañana, el cual es como holocausto continuo. De esta manera prepararán cada día por 7 días el alimento de la ofrenda encendida, como aroma agradable al Señor. Se preparará con su libación, además del holocausto continuo, y al segundo agradable al Señor se prepara con, voy leyendo versículo 25, y al séptimo día tendrán santa convocación, no harán trabajo servil. Versículo 26, perdón. También el día de los primeros frutos, cuando ustedes presenten una ofrenda de cereal nueva, vuelvo a leer el versículo 26. También el día de los primeros frutos, cuando ustedes presenten una ofrenda de cereal nuevo al Señor en la fiesta de la semana, tendrán santa convocación, no harán trabajo servil. Ofrecerá un holocausto como aroma agradable al Señor: 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año, y su ofrenda de cereal y un macho cabrío para hacer la expiación por ustedes. Versículo 31. Esto harán además del holocausto continuo con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Los animales serán sin defecto. Capítulo 29. En el mes séptimo, el primer día del mes, tendrán también santa convocación. No harán trabajo servil, será para ustedes día de
de tocar las trompetas. Ofrecerán un holocausto como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efar por el novillo, 2 décimas por el carnero, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por ustedes. Esto, además del holocausto de la luna anual y de su ofrenda de cereal y del holocausto continuo y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones, según su ordenanza, como aroma agradable encendida al Señor. El 10º día de este mes séptimo tendrán santa convocación y se humillarán, no harán pregunta, trabajo, y ofrecerán al Señor un holocausto como aroma agradable, como ofrenda encendida al Señor. Versículo 7. El día de este mes séptimo tendrá santa convocación y se humillarán, no harán ningún trabajo y ofrecerán al Señor un holocausto como ofrenda agradable, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 6.6 litros por novillo, 4.4 litros por carnero, por cada uno de los 7 corderos, 2.2 litros, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Después, el día 15 del séptimo mes, ustedes tendrán santa convocación, no harán trabajo servil, y por 7 días celebrarán una fiesta al Señor, ofrecerán un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un defecto, que sean sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 6.6 litros, por cada uno de los 13 novillos, 4.4 litros por cada uno de los 2 carneros y 2.2 litros por cada uno de los 14 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El segundo día, 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El tercer día, 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal. Y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal, su ofrenda de cereal y de su libación. El cuarto día, 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda cereal de libación. El séptimo día, 8 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y una ofrenda y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El séptimo día, 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por sus corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El octavo día,
Ustedes tendrán asamblea solemne, no harán trabajo servil, pero ofrecerán un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos. Bien. Versículo 39. Esto prepararán para el Señor en sus fechas señaladas, además de sus ofrendas votivas y de sus ofrendas de buena voluntad para sus libaciones y para sus ofrendas de paz. Y Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Bueno, hermanos, hemos realizado la lectura correspondiente al número 54. Damos gracias a Dios por eso. Ahora, de manera bastante rápida, ¿de qué se trata? Perdónenme, hermanos, perdónenme. La idea no es profundizar tanto porque llevaría mucho tiempo, pero sí por lo menos nombrar de manera general en qué se mueve, en qué consiste, de qué se trata este bloque. Bueno, allí vemos el tema de un orden civil y liderazgo. Vemos cómo el líder, en este caso Moisés, va al Señor y ora por estas mujeres que piden herencia. Entonces vemos que hay un orden civil, cómo el liderazgo se ve envuelto en eso. Eso capítulo 27, el capítulo 28. Vemos el orden del culto diario y festivo, cómo ellos se organizaban, ¿sí?, para su culto. Y ya en el día 9 hablamos todo lo que es el séptimo mes, todas las solemnidades de este mes, con lo que implica sus sacrificios y todo eso. Ahora, de manera general, de eso se tratan los tres capítulos. Y en cuanto a las luces que damos para entender mejor el capítulo, la primera es que Dios no solamente guía, hermanos, no solo guía a su pueblo en cuanto a grandes promesas, también regula lo que viene siendo toda la vida práctica. Por eso decía de manera general que es un orden civil. Vemos que estas mujeres pedían ofrenda, pedían su herencia, y en eso de su herencia termina habiendo una regulación de que si no tenían hijos, el hombre de la casa moría y no dejaba hijos, bueno, las hijas tomaban la herencia, y si no había hija, así, hasta de manera que hasta el familiar más cercano que pudiese tener recibiera la herencia, pero no se perdía la herencia. Entonces fue bastante bueno la petición de estas mujeres, a Dios le agradó y se pudo regular algo bueno para la familia. Entonces, hermanos, vemos que no solo guía a su pueblo en grandes promesas, sino que también regula su vida práctica. ¿Ven? Vemos en este caso herencia, liderazgo, culto. Lo otro también que vemos es la transición de Moisés a Josué. Muestra que la obra de Dios continúa más allá de un siervo. Mira, hermanos, esto es sumamente importante. Por eso siempre hay que poner los ojos en Cristo. Porque imagínense si en la iglesia de Grace Community Shore no tenían los ojos puestos en Cristo, sino que en John MacArthur. John MacArthur murió, hermanos. Entonces decimos, no, esta iglesia es linda porque pastorea, valga la redundancia, el pastor John MacArthur. Entonces ahora murió, y bueno, ahora quién queda. Entonces no, ya la iglesia no es linda, porque no me gusta José Jarauman y todos los predicadores que hay, todos los pastores. Bueno, hermanos, es importante entender que la obra de Dios trasciende, va más allá de sus siervos. Entonces, ame a sus líderes, honrelo, respételo, en este caso la congregación, ámeme, respéteme, honreme, y todo eso, hermano, pero no ponga sus ojos en mí. La obra va más allá de mí, me trasciende, es mayor que yo. Lo otro también es que el pueblo que va a entrar en la tierra prometida debe entrar con orden, adoración y dependencia. Entonces esto es sumamente importante, hermanos, porque no es que, bueno, lo hacemos como nos parece y ya está. No, debe haber un orden, debe haber adoración, el pueblo verdaderamente debe estar adorando a Dios, y sobre todo dependencia, dependiendo de que Dios hará. Y bueno, hermanos, lo último que pudiese decir es que la adoración bíblica no se deja al gusto del hombre.
Dios define cómo debe acercarse su pueblo, cómo se acercan a él su pueblo. Entonces, no es como nos parezca, no depende de que me guste o no me guste. Por eso nosotros, hermanos, debemos a cada líder, a cada familia, a cada cosa que hacemos, hermanos, pedir que sea como para el Señor. Cuando trabajamos es como para el Señor. Y en la liturgia de la iglesia, en nuestra vida diaria, no es que, bueno, a mí yo como familia me parece así, instruir a los hijos no está bien. No, no, hermanos, debe ser conforme al Señor. Entonces, Dios es que define cómo su pueblo se va a acercar a Él. Mira a Usa, que murió por tocar el arca y murió, porque no es como nos parezca. Debemos acercarnos a Dios, hermanos, con adoración y con respeto. Entonces, bueno, hermanos, esto sería la lectura número 54, donde leímos Números, capítulos 27, 28 y 21. Así que, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias. Gracias a Dios por tu palabra, gracias a Dios porque tú eres bueno. Vemos, Señor, que su obra es buena, que nosotros podamos seguir obrando, seguir trabajando. Y vemos cómo Dios resuelve en nuestras vidas, cómo obra a nuestro favor. Así que Dios ordena. Así que ruego, Señor, que si tu iglesia tiene alguna duda ministerialmente, sí sería bueno que nosotros sirvamos con alegría, con gozo, que sirvamos con amor, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, que nosotros sirvamos así, de esa manera, entendiendo que debemos hacerlo con orden, con alegría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pido disculpas por la lectura de hoy. De verdad que el Señor es bueno. Y hoy recordaba hace un momento, antes de iniciar la lectura, que me acordaba del ayuno, la palabra que hablábamos, de que tal vez nuestro espíritu lo quiere, pero nuestro cuerpo no, nuestra carne no, y nosotros somos cuerpo y espíritu. Y debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre. Hoy se me ha revelado, he bostezado bastante, estoy agotado. Así que, hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Estemos orando para que nuestro cuerpo sirva. Tenemos que ponerlo en disciplina, en el sentido de servidumbre, ¿sí? al Espíritu. Y de manera que podemos cumplir con todos nuestros compromisos, podemos cumplir al Señor, tener comunión con el Señor, aun cuando el cuerpo tal vez no quiere. Así que los bendigo, hermanos, y que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Bendiciones.